Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Yo les voy a decir los 66 libros de la Biblia. Y empezamos con Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. A ver, espéreme. ¿Se oye mucho ruido? ¿O es la bomba? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Hasta aquí termina el Antiguo Testamento y sigo también con el Nuevo Testamento. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan y Hechos de los Apóstoles. Seguimos con Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Estos fueron los 66 libros de la Biblia. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Usted va a decir un texto? Va, a ver, salude. Buenas tardes, hermanos. Que Dios los bendiga. Mi cita es Marcos 16, 15, 16. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, enseñar el que fuere bautizado y el... Otra vez desde el principio, a ver. Me da pena. Otra vez. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Buenos días, hermanos. Yo les voy a decir el texto. Salmos 91, 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. ¿Son todos? Pensé que les ibas a dar una galleta. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11. Hechos 19, 11. ¿Ya lo tiene? Bueno, mire, hermano, una de las características de la iglesia cristiana como tal, o del cristiano como tal, es que el hecho de ser cristiano no es ser una persona común. No, hermanos. En el momento en que usted utiliza la palabra cristiano, está hablando de una persona que se distingue de otra. Está hablando de una persona que tiene un ideal, que tiene un seguidor o tiene una persona a quien seguir, y se llama Jesucristo. Y la Biblia dice en los pasajes de la Escritura que una persona que tiene como maestro a Jesucristo debe de ser una persona diferente. El cristianismo se caracteriza, hermanos, por señales, por milagros, por el cambio de vida. Se caracteriza, hermano, por el cambio, por la manera de vestir, por la manera de actuar. En el libro de Hechos de los Apóstoles dice la palabra de Dios, en el versículo 11,
dice, y hacía Dios milagros, a ver, dígalo conmigo, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre, quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y recite conmigo: y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Amén. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que una de las cosas que hacía Dios por medio de los que predicaban su palabra, de los que anunciaban su palabra, eran milagros. Pero no eran milagros comunes, no eran milagros, no estamos hablando de sanidades. Sanidad es una cosa, milagro es otra cosa. Los milagros es algo sobrenatural, sobrenatural. Dice la Biblia que hacían milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero, aquí viene el pero. Así como hay una cena o una santa cena, hay también una cena de los demonios. Así como hay sacerdotes o hay profetas de Dios, también hay profetas de los demonios. Así como hay una sinagoga de Dios, hay una sinagoga de Satanás. O sea, todo lo que Dios hace, el diablo lo quiere copiar, lo quiere copiar. El diablo es el principal ratero o el principal pirata de piratas, para que me entiendan. Lo que Dios hace, el diablo lo quiere hacer. Dios hace milagros, el diablo quiere hacer milagros. Y esto sucede, hermanos, porque dice la Biblia que había unos hombres exorcistas o gente que liberaba o que trataba de liberar demonios, y utilizaban o querían utilizar el nombre de Jesús. Inclusive la Biblia los llama exorcistas ambulantes. Y un ambulante es aquel que no tiene un lugar fijo. ¿Qué es un exorcista ambulante? Es una persona que se dedica a predicar, a proclamar o a liberar demonios, pero no está bajo autoridad, no tiene una sujeción hacia alguien, no está bajo autoridad inclusive espiritual de nadie. Es por eso que nosotros les decimos a los hermanos: hermano, usted no puede andar haciendo algo si no está bajo autoridad espiritual de alguien. Y dice la Biblia que esos exorcistas ambulantes o andaban por su cuenta, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los espíritus malos o sobre los que tienen espíritus malos. Pero ¿qué creen?
que de repente le responde el espíritu: oye, conozco a Jesús. El mismo diablo conoce a Jesús. Y el mismo diablo le dijo, el mismo espíritu le dijo: pero también conozco quién es Pablo, conozco a Pablo, pero a ti no te conozco. O sea, muchos, y les digo muchos, de los que en un momento dado pudiéramos profesar, estar predicando, estar hablando de Jesús, no somos conocidos en el infierno. Espero en Dios me entienda esto. Un cristiano que impacta en el infierno es un cristiano que el diablo conoce. Un cristiano que no le da guerra al diablo no es conocido en el infierno. O sea, un cristiano o uno que profesa ser cristiano y el diablo no le teme, no funciona. Y para eso necesitamos entender, o pudiéramos hacernos esta pregunta: ¿eres conocido en el infierno? ¿El diablo te conoce a ti? ¿Sabe quién eres? No estamos hablando si Dios te conoce. Dios conoce a todos. Jesucristo nos conoce a todos. Aquí lo importante es si tú impactas en el área espiritual, a modo de que el mismo diablo diga: ay, ese Manuel Navarro, qué lata me da. Ese Juan Pérez, qué golpes nos ha dado. Pablo no le tenía miedo a Satanás. Satanás le tenía miedo a Pablo, porque donde Pablo se paraba, expulsaba demonios. Donde Pablo se paraba, había sanidades. Donde Pablo se paraba, había autoridad. Y ese es el tema de hoy: la autoridad que tenemos nosotros en el área espiritual y en el área física sobre los demás y sobre nuestro propio cuerpo. Aquí no se trata si viene a la iglesia o no. Aquí no se trata si diezma o no. Aquí no se trata si ofrenda o no. Aquí se trata de si usted tiene autoridad o si usted es conocido por el diablo por la autoridad que tiene. Si usted no se encuentra de frente con el diablo o con Satanás, quiere decir que va caminando en la misma dirección que él. Si usted va caminando y no se topa al diablo, quiere decir que usted va caminando con él a la par. Y eso es importante entender, que todo cristiano, todo hombre con el poder de Dios debe de ser un hombre que esté golpeando en el área espiritual, golpeando el mundo de las tinieblas. Y si usted no lo está haciendo, sí es importante que hoy evaluemos dónde estamos parados o cuál es nuestra posición. Y quiero decirle una cosa, les voy a decir tres cosas. ¿Por qué el diablo conocía a Pablo? ¿O por qué los demonios conocían a Pablo? ¿Será porque el diablo había apaleado a Pablo o sería porque Pablo había apaleado al diablo? Hay muchas formas de ser conocidos. Hay gente que es conocida en el mundo terrenal porque es drogadicto, porque es ratero, porque es mal hablado, porque es vicioso. Y todos lo conocen por algo. Oye, ¿conoces a fulano de tal? Sí, es el más vicioso de esta cuadra. Pero también podemos decir: oye, ¿conoces a fulano de tal? Sí, lo conozco. Es un hombre honesto, es un hombre respetuoso, es un hombre que vive bien con su familia
y aparte de eso es un hombre que predica la palabra de Dios. Usted y yo vamos a ser conocidos, sea por lo bueno o sea por el lado malo, pero usted y yo vamos a ser conocidos. Punto número 1. Una de las partes por la cual el diablo conocía a Pablo era por el poder, la autoridad y la obediencia que él tenía para con Dios. El ancla de Pablo estaba echada en las profundidades de la fidelidad a Dios. Una persona que es fiel a Dios, una persona que su ancla es la fidelidad a Dios, va a tener poder espiritual, hermano. Va a tener poder espiritual. En Hechos capítulo 9 versículo 4 dice la palabra de Dios: y cayendo en tierra, estamos hablando de Pablo, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Punto número 1. Pablo era un sanguinario, hermanos, era un perseguidor de la iglesia. Era el hombre que le pedía cartas al gobierno para ir y sacar a los cristianos de las sinagogas, para ir y sacar a los cristianos de las casas y matarlos. De repente la Biblia dice que llevaba unas cartas y que iba rumbo a Damasco, iba persiguiendo a los cristianos, y de repente una luz del cielo vino y lo confundió, lo confrontó, y este hombre, dice la Biblia, cayó en la tierra y una voz le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? ¿Sabe? Hay muchos de ustedes y yo que padecemos persecución por el evangelio. Hay muchos de ustedes, hermanos, que todavía están siendo agredidos porque son cristianos. Todavía están siendo agredidos porque hablan de Dios. Pero también hay una cosa: cuando usted, padre de familia, madre de familia, sus hijos son cristianos y por las cosas de Dios tiene conflictos, usted se convierte en un perseguidor de Jesús. Escuche esto: cuando él supo quién era el que le estaba hablando, dice la Biblia, tembló y temeroso dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y ahí en ese momento le dijo el Señor: quiero que sigas estas instrucciones. Y él, dice la Biblia, que se levantó, o lo levantaron más bien, porque quedó ciego. 3 días quedó ciego. Y entonces le dijeron a él lo que tenía que hacer, y él empezó a ser obediente a la voz de Dios. Empezó a ser obediente a lo que la voz del Espíritu le decía. No fue rebelde a las cosas de Dios. Su hacha de batalla, hermanos, fue la voz de Dios. La voz de Dios, no la voz de los hombres, la voz de Dios. Su fortaleza fue la fe en la palabra. El Espíritu le avisaba a Pablo lo que iba a suceder. Y es importante que usted y yo estemos conectados con el Espíritu de Dios para que nos avise de lo que va a sucedernos, de lo que puede sucedernos, hermanos, cuando estamos caminando mal. Entender, hermanos, que cuando Pablo fue llamado por Jesús, hubo una conversión tremenda, hubo un milagro, hubo una regeneración. Y hermanos, fue tanto el milagro de Dios que él
se empezó a identificar con Cristo. Él dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una persona que Dios va a usar de una manera poderosa en milagros, en sanidades, debe de ser una persona que entienda este principio: obediencia, fidelidad hacia las cosas de Dios. Una persona desobediente no puede ser usada por Dios. Cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Sin embargo, también el apóstol Pablo, recuerden hermanos, que según los teólogos tenía una enfermedad, y dice la Biblia que rogó 3 veces a Dios para que lo sanara, y Jesucristo le dijo por medio del Espíritu: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo dijo estas palabras: cuando más débil me siento, fuerte soy en Cristo Jesús. Cuando más débil estoy, cuando más problemas llegan a mi vida, más fuerte me hago, porque cada problema, cada situación, cada amenaza hacia mí no hace más que fortalecerme, no hace más que confiar más en Dios, fortalecer mi fe. Y un día el apóstol Pablo pudo decir: he acabado mi carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Ahora lo único que me queda es esperar el premio que recibiré por lo que Dios ha hecho conmigo y por el servicio que le he prestado a mi Dios. Hermanos, el apóstol Pablo entendió que un cristiano debe de ser un hombre muerto y al mismo tiempo un hombre que resucita. El cristiano debe de ser una persona que tiene que morir. Es por eso que el bautismo significa morir. Morimos, pero resucitamos. El cristiano es una persona que tiene que morir a él, a sí mismo. Tenemos que morir, hermanos, a la alabanza o a la crítica, porque a veces estamos esperando a que nos alaben, que nos exalten. Y muchos de los hermanos, inclusive hay un hermano que dice: yo he hecho tantas cosas y nadie me da las gracias. Es que nadie se fija en lo que yo hago. Es que nadie ve mis méritos. Hermano, usted no debe de estar esperando la alabanza de los hombres. Cuando usted le sirve a Dios y cuando usted, hermano, trabaje para Dios, reciba de Dios, no de los hombres. Espérese a que Dios le diga: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra al gozo de tu Señor. ¿Qué tiene que ver el hombre ahí? Nada. Y ese es el problema del cristiano, que quiere que lo que hagan, todo mundo se dé cuenta de lo que hace, porque si no, no lo están tomando en cuenta. Cuando la Biblia dice que todo lo que hagas, hazlo como para Dios. Todo. Usted no tiene que amar a su mujer o tratarla bien para quedar bien con ella. No, hermano, usted debe de tratar a su mujer como vaso frágil. Debe de amarla, respetarla, honrarla, tratarla bien. ¿Por qué? Porque Dios así lo ordena. Y cuando obedezcamos a Dios, las cosas van a salir bien. Usted tiene que aprender a morir a la alabanza.
Usted no necesita que le digan: ay, mi hermano, qué bonito le quedó esto. Ay, hermano, qué bonito hizo esto otro. Ay, hermano, qué bonito predica. Ay, hermano, qué bonito canta. No, hermanos, tenemos que morir a la alabanza, porque el único digno de alabanza se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Mi alabanza es para Él. Mi alabanza es para mi Dios. A nadie hay que alabar. Cuando una mujer, cuando un hombre trabaja, son nuestros deberes. Es nuestro deber como hombres trabajar, llevar el sustento para nuestros hijos. También yo creo que en ocasiones hay que reconocer las habilidades y las virtudes de las personas, pero en el texto que estamos empleando, hermanos, el hombre de Dios debe de morir a la alabanza, pero también debe de morir a la crítica, porque cuando un hijo de Dios se enreda, se engancha en la crítica, hermanos, va a ser un cristiano muy endeble. Nosotros tenemos que morir a la crítica. Usted va a recibir críticas, usted va a recibir cosas desesperadas de la gente, usted va a recibir muchas cosas negativas, pero usted tiene que aprender que lo que esté bien para Dios, eso es lo mejor que debemos de hacer. También debemos de ser muertos, hermanos, a la opinión humana y también a la moda. El cristiano no debe de vivir para el mundo. El cristiano debe de morir al mundo. Lo dice la palabra de Dios, que el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Ustedes y yo debemos de morir a la moda, a los modismos, a lo que me acomode mejor. No, hermanos, debemos de aprender a morir a lo que el mundo nos ofrece y debemos de aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. En este caso, quiero decirles que ya no hay diferencia entre el cristiano y el no cristiano. En la calle usted se encuentra hombres cristianos, mujeres cristianas, igual de vestidas como el mundo, con el escote, con el top, con las faldas como minifaldas, los mayones, los pantalones bien ajustados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿El que salga de tus labios soy cristiano? No, hermanos. La autoridad espiritual debe de venir con unas convicciones fuertes en la vida del creyente, fuertes, donde no tenemos que seguir el modelo del mundo, debemos de morirnos a la moda, a la opinión humana. Tenemos que ser muertos a tal grado, hermanos, que la gente no nos identifique por nuestra mala manera de vivir. Oye, tú eres el jarocho, o al que le decían el jarocho. ¿Sabes qué, mi hermano? A mí me decían el jarocho, pero desde que he venido a Cristo ya no soy el jarocho, ahora soy fulano de tal. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y en Él todo es hecho nuevo. Hay una palabra, hay una anécdota de un hombre que le decían, no recuerdo, que nos la platicó el pastor Rodríguez, que le decían Pedro el sucio o el viejo, ¿se acuerdan? Algo así. Y oye, ¿tú eres Pedro el viejo? No, o Pablo el viejo, yo no sé cómo, no recuerdo. Dice, no, ahora soy el nuevo, porque lo viejo pasó. Y hay personas, o habemos personas, hermanos, y ahorita lo vamos a tratar, que queremos vivir una vida como cristianos y queremos seguir abrazando lo que nos hizo tanto daño. Queremos seguir abrazando lo que nos desgració la vida. Queremos seguir abrazando, hermano, los que nos llevó al divorcio, lo que nos llevó, hermanos, a ser personas que golpeamos, y todavía lo queremos seguir abrazando.
No, hermanos. Inclusive quiero decirles que si nuestro apodo, el apodo que teníamos, nos causó problemas o fuimos mal conocidos por ese apodo, de hoy en adelante decir, ¿sabes qué? Ya no soy esa persona, ahora soy una nueva persona. ¿Qué onda, mi patotas? ¿Sabes qué? Ya no soy el patotas, ahora soy un hijo de Dios. Porque pareciera que no, hermanos, pero en el área espiritual el diablo quiere seguir encadenando gente. Usted ya no es el patotas, ni es el chicharrón, nada. Usted ahora es un hijo de Dios y tiene que aprender a despegarse de todo aquello que le traiga cosas vergonzosas a su vida. Porque su vida es diferente. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué, Señor? Ya no soy yo, ahora tú vives en mí. Yo ya no soy, ahora yo estoy crucificado contigo. Hermanos, es importante que usted aprenda que debe de ser muerto a su vida antigua, que debe de ser muerto a todo lo que pasó anteriormente. El cristianismo es la única religión en el mundo, si lo vemos por ese lado, en el que Dios vive dentro de la persona. Los mahometanos no dicen Mahoma vive en mí, ¿o sí? Los budistas no dicen Buda vive adentro de mí, no. Como religión, los únicos que nos atrevemos a decir que nuestro Dios vive dentro de nosotros es el cristianismo. ¿Y cómo podemos decir Cristo vive en mí si reflejo todo lo contrario? ¿Cómo puedo decir, hermano, es que Cristo ya está dentro de mí? Y si Cristo está dentro de mí, dice la Biblia que debemos de andar como Él anduvo, ¿o no? Así dice la palabra de Dios. Hermanos, cuando el apóstol Pablo declaraba las frases, eran poderosas. Y me atrevo a decir que si el diablo estuviera presente ahí y escuchara hablar al apóstol Pablo, porque el demonio dice, conozco a Pablo, y que Pablo dijera, me he mantenido fiel en la carrera, el diablo le contestaría, amén. ¿De veras? Porque el diablo conocía a Pablo. Sabía que no estaba mintiendo. Sabía que no eran palabras nada más por vanagloria o para que los demás se dieran cuenta. No, Pablo tenía tal convicción, hermanos, que él no tenía intereses personales. ¿Sabe? Uno de los mayores problemas del cristianismo, inclusive de los pastores, es que tengan intereses personales para poder predicar. O sea, yo predico porque de esto gano algo para mí de una manera personal, y no estoy hablando en cuestión espiritual, sino estoy hablando en cuestión económica tal vez. Es que ustedes tienen que diezmar, porque si diezman mi bolsa se engruesa aquí y yo voy a vivir mejor. No, hermanos. Todo cristiano que predique la palabra de Dios, como dice la Biblia, por conveniencia o para acarrear cosas de una manera personal, está fuera del orden de Dios. ¿Y saben qué le dio a Pablo esa autoridad? Una, no tenía intereses personales. No tenía, hermano, un interés de él. Él estaba tan comprometido con Dios que le dijo a Dios, Señor, soy deudor. Todo lo que yo haga para ti
y por ti no te alcanzo a pagar la grande misericordia que tuviste de sacarme de la miseria y ponerme como uno de tus ejemplos aquí en la tierra. Y usted y yo, hermanos, somos deudores de Dios. No vamos a alcanzar a pagarle con nada lo que Dios ha hecho por nosotros. Es por eso que Él nos da la gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido de Dios, porque nosotros no vamos a poder alcanzar nada por nuestras propias fuerzas. Él no tenía por qué hacerse popular, hermano, y apreciado de las gentes para que le invitaran a predicar o a comprar sus libros. El cristiano no debe de querer hacerse popular. Y muchos de los cristianos se cuelgan de la popularidad que tenían para hacerse populares en el cristianismo. Quieren ser populares dentro del cristianismo. Y no, hermanos, hay que mantenernos sencillos, humildes, esperando a que Dios, hermanos, nos levante, porque la Biblia dice que Él desprecia al soberbio, lo hace caer, y al humilde lo levanta. Pablo no tenía por qué hacerse popular, hermano. Inclusive fue el que reprendió a Pedro. Le dijo: Pedro, eres un hipócrita, porque estás con ellos y hablas de una manera, estás con estos otros y hablas de otra manera. Y tú no puedes estar así. Y no me importa si tú te vienes en contra de mí. Yo no quiero hacerme popular contigo ni popular con los demás. Lo que me importa es hablar de la palabra de Dios como es. A mí, hermanos, como pastor, ahorita tengo en mi mente, de acuerdo a la visión que Dios nos dio como iglesia, no me interesa hacerme popular en esta colonia o entre ustedes. Lo que me interesa es predicar el evangelio como Dios quiere y tener que corregir lo que está fuera de su cauce. Y sé que no me voy a hacer muy popular entre ustedes, pero sí sé que un día Dios, hermanos, sé que un día Dios me va a dar mi pago como Él lo tenga previsto. Amén. Pablo no tenía ambiciones, por lo tanto no tenía ningún motivo para sentir envidia. Otra de las cosas que nos hace cristianos sin madurez es sentir envidia. Y una persona, hermanos, que no tiene ambiciones, ¿de qué puede sentir envidia? Oye, que me compré un carro del último modelo. ¿Y a mí qué? Pues cómprate 2 si quieres. Ay, que mi casa, pues sí, hermano, pero no tengo ambiciones. La única ambición de Pablo, ¿cuál era? Terminar su carrera con gozo y un día presentarse delante de Dios aprobado. ¿Qué le dijo a Timoteo? Procura presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Esa es la característica de un verdadero creyente, que se pare y que se levante las manos y que diga: díganme, yo no tengo nada de qué avergonzarme. Así nos tenemos que parar delante de Dios, como obreros que no tenemos nada que nos avergüence. Por eso Pablo, hermanos, no tenía ambiciones, no tenía motivo para sentir envidia, no tenía reputación y por tanto carecía de motivos para pelear con otros. ¿Sabía usted que en la iglesia el cristiano pelea contra el cristiano, el hombre con la mujer, y los dos siendo cristianos hay pleitos? La familia, los 4 o 6 de la familia son cristianos y andan de la greña cada rato. Bueno, ¿qué no son cristianos ustedes? ¿Qué los que viven aquí no son cristianos? ¿Por qué tienen que estar peleando? ¿Por qué tienen que estar discutiendo? ¿Por qué tienen que estar siempre enojados? ¿Que no habrá alguien que tenga cordura
y que los pueda parar a los 3, a los 4, sentarlos y decirles: ya estuvo suave. Como familia cristiana no tenemos por qué estar peleando. Y entonces el padre toma la autoridad y dice: a ver, muchachito, usted la línea es esta, usted muchachita la línea es esta, y tú, mujer, deja de estar alcahueteando a este hombre o a esta niña y te me paras en la línea. ¿Sabe cómo le hacían antes la autoridad? A golpes, si se acuerdan. Sus padres, ¿se acuerdan ustedes que su papá un día le pegó a su mamá? ¿Sí se acuerdan? ¿Y sus abuelos? También. Yo, hermanos, a veces no quiero que regresen esas prácticas, pero la Biblia dice que Dios al que ama corrige. Y la Biblia dice al hombre o al padre de familia: tienes que corregir a tus hijos, tienes que disciplinarlos, inclusive tienes que darles con una vara, porque si no después te vas a tragar tus propias lágrimas. Es importante que aprendamos. Hermanos, cuando una persona no tiene ya reputación, no tiene por qué pelear con otros. Oye, dicen que eres esto y esto y esto, sí. ¿Qué decía el apóstol Pablo? De todos los pecadores, ¿qué decía? Yo soy el primero. Oye, me comentan que eres un pecador. Sí, y el primero de todos. De todos. Soy más pecador que tú y que él y que ella y que una prostituta si quieres. Pero yo soy el primero. O sea, mi reputación está por los suelos. Así es de como no tengo reputación, no tengo motivos para pelear. Oye, dicen que eres esto, está bien. Oye, nadie te da alabanza, está bien. Oye, nadie te pela, está bien. No tengo motivos para pelear. Tengo tanto que darle a Dios que no estoy esperando nada a cambio. No tenía posesiones y por lo tanto no tenía necesidad de preocuparse. ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente? Su casa, su carro, sus terrenos, sus bienes, su jarrón chino. Hermanos, una persona se fue al hospital porque le quebraron su jarrón. ¿Quién sabe cómo el niño por ahí movió? Mi jarrón, mi jarrón, mi jarrón, mi jarrón, suelo el jarrón. Se puso tan mal porque se le quebró su jarrón que la tuvieron que llevar al hospital. A veces acometemos cosas tan infantiles que por eso Dios nos dice: ¿sabes qué? No hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Más bien, haz tesoros en los cielos, porque allá no van a venir los ladrones y te van a robar, en la tierra sí. Por eso es importante que aprendas a vivir sin posesiones en la tierra, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el cristiano de poder no debe de estar pensando en liberar un demonio y andar pensando: chin, y le golpearon a mi carro. En el nombre de Jesús te ordeno, Satanás, ¿y mi carro qué va a pasar? No, hermanos. El cristiano de poder debe de estar libre de toda preocupación. Él no tenía posesiones y por lo tanto no se preocupaba. Él no tenía derechos y por tanto no podía ser agraviado. Hermanos, Pablo, y con esto me centro, ya había sido quebrantado, así que nadie podía quebrantarlo más. Ojo. Antes, escúcheme bien esto. Antes, hermanos, soportábamos que hasta nos mentaran la mamá. Soportábamos cosas bien difíciles. Que nos golpearan, que nos insultaran, y las aguantábamos. Y ahora como cristianos no queremos aguantar nada.
Antes nos podían saludar o no nos podían saludar y no nos importaba. Oye, no te saludó Roberto, no te saludó. Pues que no me salude, o sea, no hay ningún problema. Pero ahora como cristianos, si no nos saludan, ay, no, nos parten el alma, hermanos. ¿Por qué llora, hermana? Ay, hermano, es que vino y vio cómo no me saludó, hermana. Es un golpe espiritual tremendo. Por favor, hermanos. Por favor, tanto que le aguantamos al mundo, tanto que le aguantamos a la miseria, tanto que le aguantamos a la gente y ahora no podemos aguantar nada. Nos convertimos en cristianos de papel que nomás empiezan las primeras gotas y ¡pum! Se acabó. O en los cristianos Alka-Seltzer que nomás burbujeamos y de repente se termina la burbuja y se acabó. No, hermanos. Necesitamos aprender a soportar. Pablo ya había sido quebrantado. ¿Quién lo quebrantó? Dios. Dios lo quebrantó, Dios lo humilló, Dios lo bajó de su ego, de su orgullo, lo bajó. Y Pablo dice: ¿qué me puede hacer el hombre que no haya hecho Dios conmigo? ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Aplastarme? Dios ya me bajó hasta donde me tenía que bajar. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Humillarme? No, hermanos, no. Hay que humillarnos delante de Dios. Dios ya hizo todo en nosotros. Él ya había sido quebrantado. Y como Él ya había sido muerto, porque dice: ya no vivo yo, yo ya morí, ahora es Cristo quien vive en mí. Ya nadie podía matarlo. Te voy a matar. Yo ya morí, yo ya estoy muerto. ¿Qué puedo esperar más? Cuando una persona ha muerto, hermanos, ya no está esperando a que alguien lo mate, porque uno ya murió. Cuando uno se viene a Cristo, cuando uno le entrega su vida a Cristo, muere uno a sí mismo y ya no estamos esperando la muerte. Yo ya no le tengo miedo a la muerte, puesto que yo ya me considero muerto delante de Dios. Yo no tengo miedo a la muerte. Antes me causaba mucho temor el morirme y qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis hijos. Inclusive cuando me corrieron de la iglesia católica, lo que más me dolía es que no me iban a hacer la misa de cuerpo presente. De veras. Pero hermanos, los que morimos a Cristo debemos de entender que ya el diablo no nos puede matar. Hemos sido muertos con Cristo y estamos viviendo por pura misericordia. Amén. Así es de que entienda esto. ¿Qué es lo que anclaba a Pablo a ser lo que él era? Eso, hermanos, eso, que él no tenía cosas personales. Ahora, ¿qué es lo que anclaba más a Pablo? Y con esto voy terminando. Era la fe. Era su fe tan tremenda en Cristo. Vaya a 2 Corintios 5:8, por favor. Segunda de Corintios 5:8. ¿Ya lo tiene? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Sí, la de ustedes es otra traducción, pero dice más o menos lo mismo. ¿Sí o no? ¿Cómo dice la de ustedes? A ver, díganme. Amén. ¿Y qué dice entre paréntesis? Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos.
El cristiano camina por fe. El cristiano, aunque vea negro el panorama, el cristiano, aunque vea todo oscuro, debe de aprender a caminar. Oye, ahí no hay salida. Sí hay salida. Solamente hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Él. Y esa era una de las anclas poderosas de Pablo. Porque por fe andamos, no por vista. Usted debe de aprender a caminar por fe. Debe de aprender a decir sí, sí Señor, a donde quiera que me mandes. Y si le dice no tengo dinero, ¿qué le enseñó Jesucristo a los discípulos? A que caminaran por fe. ¿Qué les dijo cuando los mandó a predicar? No quiero que lleven nada. Oye Señor, danos una feriecilla para el almuerzo. Nada. Señor, hay que llevar una mochilita para cambiarnos. Nada. No lleven nada. A donde les abran las puertas, ahí van a comer. Y si no les abren las puertas, van a ayunar. Y al que lo reciba, quédense a dormir con ellos. Y al que no lo reciba, sacúdanse el polvo de los pies, dense la vuelta y sigan su camino. Pero tienen que aprender a caminar por fe. ¿Cómo llegaron los discípulos? Bien contentos. Señor Jesús, los demonios salían en tu nombre. Se nos arrodillaban los demonios. Los demonios se nos sujetaban, decían los discípulos. Claro, porque ustedes aprendieron a caminar por fe. Porque ustedes aprendieron a ser obedientes. Y ante la obediencia y la fe, los demonios salen. En el nombre de Jesús. Amén. Él también tenía una cosa segura. Una cosa segura. Y era lo que iba a recibir estando delante de Dios. Más adelante del texto que leyeron, en el versículo 10 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted y yo un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y vamos a recibir de acuerdo a lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y fíjense bien, fue tanta su seguridad y su convicción de Pablo que pudo decir, Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haz, y el Dios de paz estará con vosotros. Entienda esto: lo que aprendiste, o sea, lo que tú almacenaste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste en mí, eso haz, y el Dios de paz estará con vosotros. La autoridad espiritual te da poder, hermano, no solo en lo sobrenatural, sino también en lo natural. Te da autoridad sobre demonios, pero también te da autoridad sobre la carne, sobre tu manera de ser, sobre tu cuerpo, sobre todo lo que hay alrededor tuyo. Amén. Ahora, ¿cuándo es anulada la autoridad espiritual? Cuando hay división. Cuando hay división está anulada la autoridad espiritual. Marcos 3:24 dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Quiere verlo de una manera dura. No puede haber hombres con autoridad espiritual dentro de la iglesia
cuando tienen problemas en su familia? Así como va. No puedo tener a una persona aquí con autoridad o ejerciendo autoridad sobre alguien cuando su familia está dividida. Porque la primera autoridad que debería de ejercer es con su familia. ¿Está usted de acuerdo o no? No podemos tener una persona aquí con autoridad sobre otros cuando no tiene autoridad sobre su familia, cuando su familia está dividida. Asimismo, la palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la palabra doble ánimo quiere decir doble espíritu o doble propósito. No podemos o no puede tener una persona autoridad espiritual cuando su mente está dividida. Un día está dándole la gloria a Dios, otro día se encierra en su casa y no quiere salir. Un día está cantando y el otro día está blasfemando o está maldiciendo. No, hermanos. Es importante que entiendan esto. Que una persona con autoridad espiritual es aquella que ejerce autoridad espiritual sobre su propia vida. Primero sobre su propia vida y autoridad, hermanos, terrenal sobre su familia. Amén. Póngase de pie. Y quiero que regrese a Hechos. El libro de Hechos, como empezamos, 19. Y con esto cerramos. Asimismo, a ver, lea conmigo. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué hicieron los que, hermanos? ¿Qué hicieron los brujos? Dijeron, a ver, ahora como cristianos no podemos seguir almacenando lo que teníamos antes. No podemos seguir teniendo las herramientas que usábamos para lo malo. Y lo que ellos hicieron, punto número 1, dicen, agarraron sus libros de magia, agarraron sus fetiches, agarraron sus ídolos, agarraron todo lo que estaba perturbándoles y los quemaron. No podían seguir viviendo de la misma manera. No podían seguir siendo creyentes cristianos y seguir teniendo las prácticas anteriores. Por favor, hermano, entiéndame esto. Entiéndame. Hay personas que ya siguen a Cristo, que ya son cristianas, y no como religión, sino que Jesucristo es el centro de su vida y siguen teniendo prácticas anteriores o antiguas cuando no conocían de Dios. Para que me entienda más, una persona que Dios la sacó del alcoholismo no puede tener en su casa bebidas alcohólicas. No debe, ni es de Dios. Y yo he ido a gente cristiana, hermanos. He ido a visitar familias cristianas y que Dios lo sacó del alcohol al varón y tiene atarragada la vineta o la vinera, que sea como se llame, de botellas. ¿Qué cree que va a pasar si sigue teniendo eso ahí? Un día en una debilidad espiritual, el diablo lo va a regresar y lo va a hacer que se vuelva otra vez como antes. Una persona que ya salió del asunto de la droga
no puede ni siquiera tener en su mano droga, en su pantalón, en su carro, en su casa. No debe ni siquiera oler la droga, porque Dios ya lo sacó de ahí. Es importante que entienda. Ahora, es importante, hermanos, aquí lo que dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros. Y cuando dice muchos, quiere decir que no todos tuvieron esa convicción. Y dentro del cristianismo no todos entienden que ya no podemos caminar de la misma manera que antes. Es como si le dijera: y muchas de las que practicaban la prostitución, ¿qué hicieron? Agarraron sus minifaldas y las quemaron. Agarraron sus medias, esas que se ponen aquí, y las quemaron. Agarraron sus zapatotes esos y los quemaron. Agarraron todas las pinturas y las quemaron. Porque eso los ancla a su vida pasada. ¿Sabía eso o no? Eso los ancla a su vida pasada. Ay, recuerdo aquellos tiempos cuando me echaba mis copas. No, ni recuerde, eso es maldición. Ni siquiera los traiga a la memoria, sáquelos de ahí. Ay, recuerdo cuando, hasta 1 hora pintándome. Sabe que ni recuerde eso, porque eso le trajo problemas. Es importante que entienda eso. Usted no puede vivir con la serpiente adentro. Sáquela de su casa, sáquela de su cuerpo, sáquela de su mente y actúe. Y diga conmigo: hay gente que quiere seguir a Cristo y quiere seguir viviendo igual que antes. El cristiano hace la diferencia. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Mire, hermano, lo he hablado más de una vez y de 2 y de 3 y no me incomoda volverlo a decir. Usted y yo ya no podemos vivir como vivíamos antes. Ya no debemos vivir igual. Si usted antes era grosero, imponente, orgulloso, machista, vanidoso, usted ya no debe vivir así. Porque Cristo vive en usted. Porque usted es una persona transformada. Usted es una persona regenerada. Y si usted, hermano, no ha entendido eso, quiere decir que quiere ser cristiano, pero no ha quemado, no ha desechado lo que le causó mucho daño. Si sabe que su carácter le causó problemas, si sabe que por su carácter fue metido a la cárcel, si sabe que por su carácter sus hijos lo odiaban y su esposa, ¿por qué se aferra a seguir viviendo de esa manera? La Biblia dice que todos los que creyeron, muchos de los que creyeron, lo primero que hicieron delante de todos es quemar lo que había sido de maldición para ellos. Usted, hermano, tal vez siga viviendo con prácticas que tenía antes y ya se acostumbró a vivir una vida de día, otra de noche, una vida dentro de su casa, otra vida afuera, otra vida con los hermanos de la congregación y otra con los hermanos del mundo. Ya no puede ser así, hermano. Necesita entregarle definitivamente su vida a Dios. Usted ya no puede seguir caminando como el mundo
le marque. Usted debe de ser una mujer piadosa, una mujer cristiana, una mujer que profesa piedad en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Usted no puede usar ya minifaldas, porque eso deja al descubierto su cuerpo. Y dice la Biblia que el que peca contra su cuerpo, hermanos, es un pecado difícil. Usted ya no puede vivir como o vestir como vive la gente de afuera, hermano. Usted tiene que respetarse a sí mismo. Mujer tiene que respetar su cuerpo, tiene que respetar a su marido, tiene que respetarse a sí misma y tiene que aprender a respetar a Dios. Señor Jesús, sabemos que el mundo, Señor, nos arrastra, pero tú has confiado en cada uno de nosotros. Tú confías, Señor, en que tu pueblo cristiano va a hacer la diferencia, en que cada uno de nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, que cada uno de nuestros hijos va a hacer la diferencia en el salón de clases, que cada uno de nuestros hijos va a hacer la diferencia cuando estemos con los demás. Padre, te pido, Señor, ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos, verdaderos seguidores, verdaderos discípulos, y que un día podamos levantar la mano y decir: Cristo vive en mí. Y ahora reflejo a Cristo para gloria de Dios. Levante sus brazos y dígale: Señor, aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Toma mi ser, mi vida entrego a ti. Y entienda esto: cuando usted le entrega su vida a Jesús, usted ya no vive. Le está cediendo los derechos de su vida, le está cediendo los derechos de su actuar, de su mover. Ya no va a ser usted el que empiece a hablar palabras obscenas. Ya no va a ser usted el que empiece a contar chistes colorados. Ya no va a ser usted el que empiece a agredir. Ahora usted va a ser el ejemplo como creyente. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de amor. Una ofrenda de amor seré para ti, para ti.